La hora de los brujos. Magia, brujería, esoterismo. La hora de los brujos. Bienvenido. Tienes una cita con el misterio. La hora de los brujos. Guía para sobrevivir a la pandemia, por el maestro Koji, basándose en guías de supervivencia utilizadas en otro tipo de pandemias. Todo lo que necesitas saber para salir adelante durante una crisis de epidemiología global. Los coronavirus humanos son comunes en todo el mundo. Hay 7 coronavirus diferentes reconocidos por los científicos, que son infecciosos y que pueden enfermarnos seriamente. Se sabe que 2 de los nuevos coronavirus humanos, el MERS-CoV y el SARS-CoV, causan enfermedades graves con frecuencia. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el nuevo coronavirus 2019? El director global de la Organización Mundial de Salud dijo en el nuevo coronavirus 2019, o sea el COVID, presenta una amenaza muy grave para el resto del mundo. Primero, un poco de historia sobre el nuevo coronavirus. El 2019 el COVID-19. Esta cepa del coronavirus se identificó por primera vez como la causa de un brote de enfermedad respiratoria detectado por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Anteriormente había habido varias enfermedades que se veían raras y ya por medio de investigación se dieron cuenta que era el mismo COVID actual. Aunque hay mucha confusión todavía, estamos hablando de que es un proceso que se está estudiando apenas. El virus del Nilo Occidental, por ejemplo, se transmite a los seres humanos a través de mosquitos portadores de la enfermedad. La gripe aviar es transmitida por varias especies de aves y la enfermedad de las vacas locas se contrae consumiendo carne contaminada. Al principio, y según los informes, muchos de los pacientes en el brote de Wuhan, China, tenían algún vínculo con el mercado de mariscos y animales, lo que sugiere que se extendió de animales a personas. Ya vivían los animales y dio el brinco hacia las personas. Sin embargo, según se informa, un número creciente de pacientes no han tenido exposición a los mercados de animales, lo que indica que se está produciendo la propagación de persona a persona. Esto tiene una ventaja también, porque según la evolución darwiniana del virus, empieza siendo muy mortal, y es mortal porque tenía las características que un animal sí soporta, y al dar el brinco de un animal a una persona, la persona no está capacitada para soportar la misma cantidad de infección que un animal soporta. Dentro de la teoría darwiniana de la adaptación de las especies, imagínense ustedes, este virus es una entidad parasitante y utiliza de huésped a una persona. Qué tonto sería para ese organismo que cada persona que toca, cada persona que muere. Tiene que adaptarse y poco a poco ir quitando esa fatalidad en su proceso infeccioso. Por lo tanto, está evolucionando. El brinco fue hace muy poco tiempo, por eso el virus no ha perdido todavía toda su letalidad. Por lo tanto, sí hay que tener mucho cuidado. Conforme vayamos avanzando en esta guía de supervivencia para sobrevivir a la pandemia, nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos muy bien informados, y los medios de comunicación y el gobierno han hecho lo propio, puesto que mucho de lo que viene en una guía precisamente preparada para sobrevivir a una pandemia en aquel tiempo donde estuvo vigente en el lugar donde se propagó el brote, es muy similar a lo que estamos teniendo información todos los días en la televisión. Por lo tanto, también la ventaja de la historia, y por lo que puse como título en esta primera parte un poco de historia, es porque si ya se han vivido anteriormente otras pandemias que por cosa del destino no han sido generalizadas tan fuertemente como este virus, que es altamente contagioso, pero sí tenemos historia de cómo han sobrevivido y cómo ha pasado la pandemia, y mucha gente se salvó. Por eso el intento mío es pasar una guía para que sepamos qué hacer en este tiempo, donde no estamos hablando de algo que podría pasar.
En la parte final de esta guía quiero resaltar mucho que como este material fue sacado de una guía para sobrevivir a las pandemias, dice como que todavía no sucediera. Lo malo de este tiempo es que ya está pasando y estamos viviéndolo en este momento, y es una situación que todo el mundo, no nada más los mexicanos, estamos viviendo. Los cuidados deben ser meticulosos y se debe tomar en serio, porque el principal problema en una pandemia es que hay mucha gente que no se alcanzó a preparar a pesar de tener la información, o no alcanzó a hacerlo debido hasta que ya está infectado. Recuerden que una pandemia tiene muchas caras. Una cara es la enfermedad, ese es el aspecto principal. La siguiente es que va a ir avanzando en el nivel de precaución para controlarla, y dentro de eso puede haber desabastos, puede haber delincuencia, puede haber muchas cosas más. Por lo tanto, si podemos evitarlo, lo evitamos. El título de este trabajo es que es una guía para sobrevivir a la pandemia, una guía que nos puede ayudar a salir adelante. En los Estados Unidos y México tenemos un excelente sistema de atención médica con médicos, hospitales y clínicas por todas partes. Pero, ¿qué sucede a medida que más y más personas se infectan? A medida que los hospitales alcanzan su capacidad, ya no son capaces de tratar eficazmente a nuevos pacientes. No podemos saberlo con certeza, pero solo tenemos que ver a China, donde el sistema de salud de Wuhan está abrumado en casos confirmados de coronavirus, para preocuparnos de lo que podría suceder aquí en el futuro cercano. Proteger a su familia de este asesino invisible puede parecer difícil, a diferencia de algunas otras de las amenazas que hemos discutido, como que son patógenos invisibles y pueden causar este daño o peor. Por lo tanto, tengo fe en que podamos salir adelante y sé que lo vamos a hacer. No podemos correr y escondernos de algo que no podemos ver, ¿verdad? Pero no se ha perdido la esperanza. Defendernos de brotes de pandemia requiere diferentes tácticas, pero hay cosas que podemos hacer para limitar nuestro riesgo. Muchas de estas cosas deberíamos empezarlas a hacer ahora mismo, ya que todo lo que se necesita es una persona en nuestra ciudad natal que se infecte con el coronavirus u otro patógeno mortal para que toda la ciudad esté en problemas. No nos convirtamos en una de estas estadísticas. En esta guía aprenderemos las técnicas necesarias para mantener a nuestra familia a salvo de una amenaza pandémica. Basado en lo que sabemos sobre las enfermedades transmisibles, estas directrices deben ser igual de relevantes en 10 o incluso 20 años. Desde proteger nuestros alimentos y agua hasta cuidar a aquellos que ya pueden haber contraído la enfermedad. Hemos cubierto todo lo necesario para que esta guía sea una fuente de información definitiva y completa cuando se trate de protegernos contra la amenaza invisible del coronavirus COVID-19. Asegurando lo básico. Esta es la primera parte, asegurar lo básico. Como en cualquier otra situación de supervivencia, tenemos que asegurar nuestras necesidades básicas por encima de todo. En la mayoría de los casos esto significa comida y agua. Sin embargo, debido a la naturaleza de una amenaza pandémica, hay algunas consideraciones especiales a la hora de asegurar estas necesidades esenciales. Cubriremos estas precauciones a lo largo de este capítulo, pero para tener una idea de los problemas que se pueden enfrentar durante un brote de pandemia, piensa en fuentes de contaminación. Los alimentos y el agua pueden contaminarse fácilmente, así que debe tomar medidas para proteger su seguridad mucho antes de que una pandemia se convierta en una nueva pandemia. Y ahorita en este tiempo ya estamos en ese momento. Alimentos. Lo primero que debes saber sobre nuestro actual sistema de suministro de alimentos es que la tienda de comestibles solo abastece para 3 días aproximadamente.
El resto de los alimentos se almacena y se entrega según sea necesario. Durante una pandemia, es probable que estas rutas de suministro se vean comprometidas y los ciudadanos no pierdan tiempo en consumir los suministros disponibles. Esto significa que debemos prepararnos antes de un brote de pandemia. En otras palabras, tenemos que empezar a prepararnos ahora para la inevitable escasez de alimentos que ocurrirá cuando el COVID-19, el ébola o otro virus mortal comience a propagarse incontrolablemente por todo el país. Como nota al margen, una de las mejores maneras de minimizar sus posibilidades de infectarse es permanecer recluido. El riesgo de contraer la enfermedad se reduce significativamente al mantener las salidas al mínimo. Esta guía, de donde extraje la mayoría del material y otras guías que utilicé para poder armar este trabajo, fueron utilizadas en el tiempo del ébola y sirvió demasiado. Todos los gobiernos siempre tratan de mantener informada a la gente y este fue un medio, nada más que venía muy pobremente y se armó aprovechando los conocimientos que yo y unos conocidos míos tenemos sobre la supervivencia, el campismo y todo eso. Ahorita lo van a ver más adelante. Opciones alimenticias. Al almacenar alimentos en preparación para una pandemia, hay tres opciones principales. Cualquiera es suficiente por sí misma, pero también podría aprovechar las tres opciones y lograr un tiempo de supervivencia inicial más largo. Alimentos listos para comer. Un suministro mínimo de 12 semanas de alimentos enlatados es una buena opción. Es una buena medida para mantener el alimento necesario mientras evita exponerse y permanece en la seguridad de su hogar. Hay que recluirnos. Los alimentos enlatados son fáciles de preparar, tienen una larga vida útil y si se almacenan correctamente y saben bastante bien, tan ricos y son útiles. El único inconveniente es el costo inicial, pero hay alimentos que en sí una sola lata puede ser una comida o se puede combinar entre ellos. Las latas, frijoles, sopas y muchos otros alimentos ya vienen enlatados, los atunes. Y fíjense, lo que resalto aquí es un suministro mínimo para 12 semanas. Mínimo. Hay que tomar en cuenta el tiempo. Estos alimentos incluyen comidas congeladas y alimentos no perecederos como galletas, quesos estables que no ocupen refrigeración, cereal, budín, paquete de atún, sopa, chile, mezcla de panes, panecillos. Ahorita hay una gran variedad. Realmente esta ocasión la pandemia está pegando cuando los servicios no se han interrumpido, pero siempre hay que estar esperando lo inevitable o lo posible. Estos alimentos son similares a muchas de las cosas que ya comen. El único inconveniente es que no duran mucho si la energía falla. La energía sí puede fallar porque recuerden que todos los sistemas públicos como es alcantarillado, basura, agua, luz, telefonía, internet, todo se mueve por fuerza humana, por seres humanos. Entonces cuando una pandemia está atacando una ciudad, un pueblo, un país, un mundo, como es en este caso, puede llegar a haber riesgo de contaminación si la persona sigue trabajando. Entonces puede ser que aparte de un desabasto en alimentación, también empiece a haber un problema en cuestión de trabajo y de gente que lo realice. Porque todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a la salud. Entonces eso puede llegar a crear que haya una falla energética, que haya inclusive falla de venta de combustibles, que no haya agua o que se reduzcan. Por lo tanto, todo eso se tiene que prevenir y pensar en ello. El problema de mucha gente en los problemas de crisis es que no aceptan la crisis, otros la intelectualizan y se ponen a pensar ¿por qué será? ¿Cuánto durará? El chiste en la supervivencia es que necesitamos asegurar, por eso esta guía. Usando ingredientes crudos. Si almacena mezclas para pastel, solo puede hacer magdalenas. Y sin embargo, si usted compra las materias primas como es el azúcar, la sal,
la mantequilla, la grasa, la harina, levadura. Todavía se puede hacer magdalenas, se puede hacer panquecitos, fideos, galletas, pasteles, albóndigas, panes, galletas y mucho más. Por lo tanto, hay que saber manejar las materias primas. Lo inconveniente de este método es que requerirá cocinarse de alguna forma. La ventaja es que si se está dispuesto a tomarse el tiempo para aprender a hacerlo, puede prepararse para una pandemia con un presupuesto mucho mayor del que sería necesario si se depende estrictamente de las opciones de los alimentos ya hechos. El cocinar es muy buena idea, el aprender a tener materiales crudos y materias primas para transformarse es muy buena idea y aparte es divertido. Recuerden que también otro aspecto que uno debe tomar en cuenta de cuando uno está en un tiempo de pandemia es la cuestión psicológica. Entonces en cuestión psicológica va a haber muchos trastornos que si no busca uno una manera sana de entretenerse como es el cocinar, pueden llegar a tener crisis de ansiedad, fobias sociales, desajuste en los roles de la vida que normalmente llevábamos. Por lo tanto, tal vez el ocuparnos en la supervivencia no es tan malo. También está la idea de aprovechar los jardines para plantar y crear su propia huerta urbana. Hay muchos alimentos los cuales en una forma muy simple son fáciles de cultivarse y que en menos de 30 días ya se regeneraron y ya dio de nueva cuenta. En un trabajo futuro les voy a enseñar cómo hacer un huerto orgánico en el patio de la casa. Cocinando alimentos. Además de almacenar una cantidad adecuada de alimentos, también debemos considerar cómo prepararlos durante una pandemia. Supongamos que los servicios públicos fallaran a los pocos días. Eso significa que su estufa, microondas, platos calientes y otro tipo de equipos de cocina serían totalmente inútiles. Afortunadamente, hay muchas otras maneras de cocinar alimentos. Sin estas comodidades modernas, quedaría totalmente inutilizada la persona. Y en eso tenemos una ventaja aquí en Monterrey, bueno, en todo México, que nos gustan mucho las carnes asadas y de prender una fuente de calor y fuego. Eso es parte de nosotros los mexicanos. Cocinando al aire libre. Cocinar al aire libre, suponiendo que sea seguro hacerlo, es una de las maneras más fáciles de preparar las comidas durante la emergencia. Si no tenemos un espacio con tierra, podemos crear un tipo de, ¿cómo se puede decir? Un tipo de estufa a base de leña. Tenemos los asadores, que también es una buena forma, y muchas formas. Una parrilla de propano muy usada en el campismo también es muy buena idea, y el tanquecito de gas es muy sencillo y muy pequeño. Este tipo de estufas se utilizan para el camping. También otra opción es el fuego abierto. Se puede utilizar una fuente de calefacción para estar caliente en caso de que haga frío y aparte cocinar las comidas. También se puede hacer una estufa al aire libre relativamente simple usando una lata de café de metal o cualquier lata de chiles, un rollo de papel higiénico y un poco de alcohol. Comience quitando el tubo del interior del rollo y a continuación meta el rollo en la lata de metal y sature el papel con alcohol. Puede colocar ollas de comida directamente sobre la lata y no se doblará. El alcohol se quemará sin quemar el papel higiénico. Cuando el alcohol se haya consumido, simplemente agregue más y continúe usándola como una estufa exterior. Hay varios tipos de alcoholes. Ahorita se escaseó un poco el alcohol porque se está usando para crear gel antibacterial. Pero hay alcohol en gel que lo venden regularmente para mantener calientes los platos cuando se va a tener una comida o algún evento. Esos mismos se pueden usar como estufas. Cocinando en el interior. A menudo cocinar en interiores es mucho más seguro y el método de cocina de emergencia preferido para muchas personas. Desafortunadamente, los métodos de cocción descritos anteriormente, métodos de cocción al aire libre, liberan humo potencialmente letal, ya que incluye monóxido de carbono. Estos métodos no son adecuados para cocinar en interiores. Si ya tiene una chimenea, estufa de leña o calefactor de propano, puede utilizar estos artículos para calentar alimentos y hervir el agua. Si no tiene uno de estos métodos disponibles, otra opción es cocinar con velas o calor enlatado, como las latas de alcohol en gel.
Mientras que cocinar con estos métodos toma mucho más tiempo, es una manera perfectamente funcional de preparar las comidas en lugar de otra fuente de calor. Tenga en cuenta que el alcohol en gel se evapora con el tiempo para tratar su suministro de calor enlatado con frecuencia. Alternativamente, algunos productos de calor enlatado más nuevos que hay en el mercado, de hecho en las tiendas donde venden cosas para supervivencia y cacería, tienen ahorita un tipo de estufas con tanques pequeños que duran un buen tiempo y son una cosa más segura, ya que funciona exactamente como si fuera una estufa, nada más pequeña. A ver, formas hay muchas. Agua. El agua es muy importante. Solo podemos vivir unos 3 días sin agua. Debemos tomar medidas para garantizar el acceso al agua potable en todo momento durante una emergencia. No confíe en que los supermercados tendrán agua embotellada durante una pandemia, ya que todos los demás estarán pensando lo mismo que usted, y la existencia del agua embotellada pronto llegará a cero. Tampoco podemos depender del suministro público de agua. Esos suministros podrían contaminarse o los trabajadores responsables de la planta podrían enfermarse. De cualquier manera, debemos desarrollar un plan sostenible de almacenamiento y tratamiento de agua para asegurar nuestra supervivencia si se produce un evento pandémico. El agua debe ser el elemento de supervivencia más importante, pero a menudo lo relegamos frente a otros suministros que consideramos esenciales. El agua es muy importante. No hay nada de malo en comprar armas de fuego, el último cuchillo de supervivencia o un encendedor capaz de incendiar un bosque en un aguacero, pero sin agua potable, todas estas herramientas no sirven para nada. Siempre ten agua. Eso es una cosa muy importante que no debes perderlo. Compra agua, almacena agua. Almacenamiento de agua. Busque en internet almacenamiento de agua y es probable que encuentre muchísima información contradictoria con algunos anuncios de tanques de agua entre resultados de la búsqueda. Puede ser difícil averiguar qué opciones sirven y, por supuesto, lo que funciona para una persona puede no aplicarse para otra. Formas hay muchas. En esta fotografía se ve un tambo. Un tambo es buena forma y si ustedes se fijan está conectado al tubo donde se desagua el agua de la lluvia, o sea, es una forma también de juntar agua. Hay muchas formas, tenemos que ingeniárnosla, pero sí hay. Opciones de almacenaje. Antes de decidir cuál es la mejor manera de almacenar agua, necesitamos establecer dos cosas. Primero, ¿cuántas personas hay en su familia? Debe almacenar al menos 1 galón de agua por persona por día, o sea, 4 litros por persona por día. Ahí echarle cuentas cuántas personas son de familia y cuántos días posibles vamos a soportar la pandemia, porque la pandemia no se rige por un criterio humano. Puede durar una semana, 3 meses, medio año, 1 año o inclusive varios años, no lo sabemos. Esto nos lleva a pensar cuántos días de agua debemos almacenar. En un mundo ideal, tendríamos espacio ilimitado y mucho presupuesto para almacenar miles de galones de agua potable. Desafortunadamente, este no es el caso para la mayoría de nosotros. Entonces, ¿cuánta agua es suficiente para una situación de supervivencia? La respuesta corta es de 2 semanas de suministro. Esto según las agencias gubernamentales pagadas para llevar a cabo estudios sobre este tipo de cosas. Pero seamos realistas por un momento. ¿Realmente cree que una catástrofe va a disiparse por completo en ese corto periodo de tiempo? Piense en desastres naturales como el huracán Katrina. Pasaron meses antes de que se restauraran los servicios públicos. Y si estamos hablando de un evento cataclísmico global, meses podrían convertirse fácilmente en años sin acceso a agua dulce y otros suministros esenciales. El agua es muy importante. Si es posible, necesita al menos un suministro de agua dulce de 6 meses. Sé que no podemos asegurar 6 meses, es mucho tiempo, pero eso es lo que una guía de supervivencia diría.
Esto debería proporcionar tiempo suficiente para localizar otras fuentes de agua para la supervivencia continua. ¿Cuánta agua es esa? Bueno, depende del tamaño de su familia. Para una persona eso es solo unos 200 galones de agua. Esto se almacena fácilmente en un armario, sótano o combinación de lugares alrededor de la casa. Una familia de 4, por lo tanto, necesitará 800 galones de agua para el mismo periodo de tiempo. Eso es un poco más difícil de guardar en un armario. 800 galones de agua ocupan 15 barriles de 55 galones, 825 galones para ser exactos. Los barriles de plástico azules de calidad alimentaria son una excelente opción para el almacenamiento de agua en barriles de agua dulce. Solo asegúrese de tener una bomba de mano para llevar el agua a la parte donde usted la necesite, ya que es muy pesado un galón. Un envase de plástico de esas características. Lo que trae otro punto, el agua es pesada. Un galón de agua pesa un poco más de 8 libras. Eso significa que 800 galones de agua pesan más de 6.400 libras. Almacenar tanta agua en su sala de estar, por ejemplo, podría dañar la estructura de la casa. Si no se tiene un sótano disponible, es posible que el agua deba almacenarse afuera. Desafortunadamente, esto presenta dos problemas adicionales. Primero, el agua es susceptible a los elementos. La luz solar, el calor, el frío afectan la calidad y usabilidad del agua. Puede contaminarse el agua por medio del sol. Y en segundo lugar, las reservas de agua son susceptibles a robo de otras personas que no se toman el tiempo de almacenar agua potable, y eso va a pasar con todos los víveres. Por lo tanto, tomen en cuenta la seguridad también y la discreción de no tener todo a vista de todo el mundo, porque siempre va a pasar eso en cada crisis que haya, mundial o no. La gente que no se alcanzó a preparar después va a ver la manera de tener las cosas y las va a aprovechar de quien sí juntó y se preparó. Por lo tanto, en tiempo de crisis la seguridad se debe ver como tal. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles y se debe tomar las precauciones debido para eso. Eso va a ser material de otra segunda charla. La mejor manera de evitar estos problemas es construir pequeña estructura para proteger su suministro de agua. Sé que muchas veces uno puede pensar, pero ¿para qué hacer una estructura si esto va a pasar? Sí, no sabemos cuándo. Sí es bueno hacerlo. Podría ser tan simple como una lona para cubrirlo y tan elaborado como un cobertizo cerrado o construido especialmente para esa función. Esto protege el agua de luz solar y de los ojos indiscretos de posibles agresores. Por supuesto, el almacenamiento exterior puede resultar en suministros de agua congelada en climas fríos, y dado que el agua se expande cuando se congela, puede romper los contenedores. Hay que tener en cuenta que el área donde uno vive tiene distinto tipo de temperatura. Puede ser invernal y severa congelación, o puede ser que sea un lugar caluroso como lo es aquí en Monterrey. Todo esto se tiene que pensar y se debe ver la manera de mantener hermética el agua para que no vaya a ser un campo de cultivo de zancudos o cosas por el estilo, y que no se nos va a echar a perder el agua. Así es bueno saber en qué temperatura voy a exponer el agua y ver la forma de prevenir y proteger según el lugar. Otras opciones de almacenamiento, como serían los barriles de plástico de calidad alimentaria, son una excelente opción, pero no son muy portátiles. Una vez llenos están pesados. Son los tambos de 200 litros. Otra opción que se mencionó anteriormente es la reutilización de botellas de refresco de plástico. También hay contenedores de almacenamiento de agua especializados. Ahorita que todavía hay servicios públicos como el agua potable, podemos hacer la lucha de no tirar las botellas de plástico de refrescos y de agua. Se pueden rellenar y guardar. Se van guardando en lugar de tirarse, y es una forma de uno prevenir. Se gasta el suministro almacenado y queda como quiera agua del grifo para lo que se podía utilizar. También hay contenedores de almacenamiento de agua especializado. Un ejemplo de ellos serían los tinacos. Los tinacos son muy buena opción. Ambos están hechos de plástico de calidad alimentaria, lo que significa que los productos químicos dañinos no se filtrarán en su suministro de agua. Si se utilizan botellas de refresco, 2 o 3 botellas de litro son una mejor opción. Tal vez el único inconveniente es que no son apilables y al último se va a batallar, por lo tanto no es una medida muy fiable. A medida que su suministro de almacenamiento de agua aumenta, es posible que se quede sin espacio para estas botellas.
Los contenedores construidos especialmente para agua, por otro lado, a menudo están diseñados para que puedan ser apilados en 2 o 3, incluso 4. Al almacenar agua en armarios u otros espacios pequeños, la capacidad de apilar agua verticalmente hace una gran diferencia en términos de cantidad de agua que se puede almacenar. La opción de almacenamiento que mantiene el agua segura durante 30 años son los botes de color azul donde venden el agua Bonafón o cualquier tipo de agua que tiene una capacidad de 20 litros. Los envases de plástico de calidad alimentaria son una excelente opción de almacenamiento de agua. Cuando se hace correctamente se pueden almacenar hasta 5 años sin preocuparnos. Eso es muy importante. El agua embotellada en este tipo de envases puede durar hasta 5 años. Nos da mucho tiempo para que sea útil. Y si nos excedemos en agua no pasa nada. Sigue funcionando, sigue sirviendo. Desafortunadamente, incluso el plástico de calidad alimentaria es semiporoso y puede permitir filtraciones venosas. Incluso almacenar agua sobre cemento puede permitir que los productos químicos nocivos del cemento se filtren lentamente en su suministro de agua dulce. La solución es más simple de lo que creen. Agua enlatada. Al igual que las verduras y carnes, usando un enlatador de presión puede enlatar agua y durará al menos 30 años sin purificación adicional. Aunque es un poco más caro que otras opciones, el agua enlatada es extremadamente portátil y fácil de almacenar. Sería como los envases de chile, que se pudiera conseguir la forma de enlatar agua, eso serviría mucho. Por lo tanto, yo me quedo con los envases de plástico. Ahora sí que los botellones de agua son la solución. Purificación del agua. Aconsejable purificar toda agua antes del consumo. Esto incluye el agua que se ha almacenado correctamente solo por precaución. Aunque algunos contaminantes como las algas se notan fácilmente, la mayoría de los patógenos son invisibles hasta que los síntomas de la ingestión aparecerán días después. La ebullición es la forma más fácil de matar la contaminación biológica. Hervir el agua a una temperatura de 185 grados durante 3 minutos es suficiente para eliminar toda amenaza biológica. Desafortunadamente, la ebullición no hace nada para eliminar los productos químicos en el suministro de agua. Los sistemas de filtración de cerámica son buenos para eliminar amenazas químicas y biológicas. Un sistema de filtración para todo el hogar garantiza la integridad del agua potable hasta que el sistema falle. Durante una situación de supervivencia a largo plazo, la disponibilidad de elementos de filtro de reemplazo es cuestionable en el mejor de los casos. Necesitamos otra manera. Destilado. Destilar agua en casa es la mejor manera de crear agua potable de cualquier fuente. Es tan efectivo que retira la sal del agua de mar y purifica la orina humana para su consumo, retirando urea, amoníaco y otros químicos encontrados típicamente en la orina. La destilación imita el proceso evaporativo natural que crea la lluvia. A medida que el agua se convierte en vapor, los contaminantes biológicos y químicos se quedan atrás. Si se recoge este vapor de agua ahora purificado, tiene una fuente de agua confiable y segura. Hay dos maneras de destilar agua en una situación de supervivencia. El método más sostenible, aunque consume mucho tiempo, es la destilación solar. Se puede construir un elemento solar básico cavando un agujero de 3x3 en el suelo y colocando un pequeño recipiente de recolección en el centro del interior del agujero. Se coloca agua sucia y material vegetal en el agujero alrededor del recipiente de recolección antes de cubrir la abertura con láminas de plástico transparente. El plástico se mantiene en su lugar utilizando tierra, rocas u otros objetos pesados. Por último, se debe colocar un pequeño guijarro en el centro del plástico directamente encima del recipiente recogido para que gotee exactamente en el recipiente de recolección. Esto lo hace uno mucho cuando sale de cacería. Cuando llega a agotarse el agua, uno puede generar agua. Pone, por ejemplo, un hoyo, se cava un hoyo, se pone hierba. A veces la hierba tiene mucho líquido, mucha agua, y se pone la taza de metal que viene con la cantimplora.
y se le pone un hule y una pequeña piedrita para que haga el escurridero y se junte el agua. Nada más que esto da por 24 horas, nada más para que pueda tomar una persona, es muy poquita cantidad. El vapor de agua se condensa y en el plástico y se va condensando y rueda hasta donde está el guijarro antes de gotear recipiente de recolección. Este método funciona muy bien en variedad de situaciones de supervivencia, pero tiene un uso limitado simplemente porque toma mucho tiempo recoger una cantidad razonable de agua. El rendimiento típico de un solar como el descrito es solo unos 2 litros de agua por día en condiciones ideales. No es suficiente ni para una sola persona. Alambique. La otra opción es comprar y hacer un alambique tradicional similar a los usados para destilar alcohol. Sí, es una herramienta multiusos y el alcohol podría convertirse en un activo de trueque extremadamente valioso. En una situación de supervivencia a largo plazo, un alambique se compone de una olla de metal grande donde se coloca agua contaminada y con una tapa sellada a presión y una bobina de tubo de cobre, la tapa y un recipiente limpio para recoger el agua destilada. También se requiere una fuente de calor y mientras que un fuego abierto es suficiente, se le sirve mejor utilizando una fuente de calor eléctrica o alimentada por gas, cuando sea posible para mejor control de la temperatura. Un destilador funciona calentando el agua a una temperatura ligeramente menor al punto de ebullición. Esto crea vapor de agua que se eleva a través del tubo de cobre, que es un excelente transmisor de calor. A medida que el vapor de agua viaja a través de la bobina, que se enfría lo suficiente como para condensar de nuevo en forma líquida, se recolecta en un recipiente limpio. El proceso de enfriamiento es más eficaz cuando la bobina se coloca en un tubo de agua fría. Aunque el uso del alambique es más difícil que otros métodos de purificación, el agua producida en este método es 100% pura y queda lista para su consumo. 5 fuentes ocultas de agua. ¿Qué pasa si su fuente de agua se seca repentinamente o está rodeado de personas hostiles que defienden ese suministro con sus vidas? A menudo damos por sentado la disponibilidad de agua dulce, pero en una situación de supervivencia, el acceso a ella podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente, hay muchos lugares para encontrar agua dulce si sabe dónde buscar. Y aquí en la fotografía se ve un ojo de agua, pero hay muchas más formas. 5 fuentes ocultas de agua. Número 1. El calentador de agua generalmente contiene al menos 50 galones de agua potable. Al apagarlo, esta agua se puede drenar en recipientes y utilizar para beber y cocinar y bañarse. Nada más que eso tiene un pequeño problema, que ahorita estamos usando mucho más los calentadores de paso y otro tipo de cosas, por lo tanto tal vez esto no nos sirva. 2. El agua de lluvia puede recogerse del techo. La forma más fácil de conectar un recipiente a esa la canaleta donde sale el agua de la lluvia cuando llueve. El agua fluye a través de las canaletas y cae en el barril de recolección. Número 3. Las plantas verdes contienen mucha agua, pero el truco es extraerla para su uso. Si envuelve el material vegetal en una bolsa de plástico transparente y lo deja bajo el sol durante unas horas, la humedad se acumula en la bolsa y puede drenar para el consumo. Es muy similar a lo que funciona, a la forma como funciona el solar que hace rato mencionamos. 4. El rocío de la mañana también se puede recoger como fuente de agua, envolviendo trapos alrededor de los tobillos y caminando a través de la hierba larga temprano en la mañana. Los trapos se empaparán en el rocío y puede exprimir en un contenedor de almacenamiento. Número 5. El agua también se puede encontrar en la tubería de su hogar. Una vez que el flujo de agua del servicio público de agua se detiene, apague la válvula de suministro principal para almacenar el agua que está en la tubería hasta que sea necesario. Dependiendo del diseño del sistema de plomería, podría ser la cantidad significativa de agua potable. La siguiente parte de esta guía es mantenerse saludable y evitar la infección, que eso también es muy importante.
La realidad de una amenaza pandémica es que la mayoría de las personas seguirán viviendo normalmente el mayor tiempo posible. Esto significa ir de compras, ir a trabajar y otras actividades que aumentan la posibilidad de infectarse. No es factible para la mayoría de nosotros encerrarnos durante 2 o 3 meses mientras la infección está en cuarentena y se controla, si eso sucede. En este capítulo aprenderemos cómo minimizar las posibilidades de contraer el patógeno mortal cuando se ve obligado a abandonar la seguridad de su propia casa. Planeación. La única manera de minimizar las posibilidades de contraer ébola, COVID o cualquier otro patógeno mortal es planificar bien antes de que ocurra la pandemia. Pero como no lo vamos a hacer y ya la pandemia está encima, hay que planear. Por ejemplo, abastecerse ahora de suministros básicos como desinfectante de manos, lejía, guantes médicos, etc. significa que no se verá obligado a encontrar esos elementos una vez que el riesgo de infección es inminente. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia que se acabó el Lysol, se acabó el alcohol, se acabó todo? Ahorita ya hay. Siempre es bueno tener un poco de más porque así se va a ocupar. Planificar también significa tomar todas las precauciones prácticas para eliminar sistemáticamente la probabilidad de infección, tanto en la casa como mientras se viaja fuera del hogar. Controlar la infección es algo más que un lavado regular de manos. Debemos ser extremadamente cautelosos y desinfectar todo lo que se introduzca en el entorno limpio. Minimizar el riesgo a través de las mejores prácticas. Hay algunas maneras de reducir la posibilidad de infectarse una vez que se haya introducido un patógeno en la comunidad. Aunque algunos de estos consejos pueden parecer sentido común, son estas mismas cosas las que a menudo son más eficaces para protegernos de infecciones accidentales. No hay garantía que no se infectará durante una pandemia, pero la importancia de ser extremadamente cautelosos no se puede enfatizar lo suficiente. Es una cosa que se debe hacer como diario. Aíslese. Una de las primeras cosas que debe hacer en una pandemia es aislarse de otras tantas como sea posible. Aunque esto es casi imposible para muchos de nosotros, al menos tómese el tiempo para planificar sus viajes fuera de la casa, para que esos viajes sean lo más productivos posibles. No salga con que fui a la carnicería y se me olvidó la carne molida, porque debe tratar de llevar todo lo que necesita en una sola salida. Hay que hacer un checklist y checar parte por parte a ver si no se olvida algo. Por ejemplo, limitarse a ir una vez por semana ciertamente reduce la posibilidad de infectarse en comparación con alguien que viaja fuera de casa todos los días por trabajo. Además, trate de planificar sus viajes para que coincidan con las horas menos concurridas del día. Cuanta menos gente encuentre, mejor enfrentará la pandemia. Lavarse las manos. Lávese las manos con frecuencia con jabón antibacteriano. Cualquier cosa que toque o con las que entre en contacto podría contener restos de patógeno. Si el lavado de manos no es una opción debido a la falta de agua potable o si viaja lejos de casa, use desinfectante líquido para las manos a menudo. A menudo una pequeña bolsa de desinfectante de manos cabe fácilmente en un bolsillo para eliminar el 99.99% de los virus y bacterias sin agua. El gel antibacterial por eso es recomendado en este tipo de pandemia del COVID-19. Esto debería convertirse casi en una obsesión durante la pandemia, porque todo lo que tocas, desde carritos de compras hasta cajeros automáticos y perillas de puertas, podría ser una posible fuente de infección. Utilice desinfectante de manos consistentemente para reducir significativamente esta amenaza. Debe ser un nuevo hábito. Distanciamiento social. Además de limitar su tiempo fuera tanto como pueda, mantenga su distancia personal, incluyendo a sus amigos familiares que no viven con usted. El problema con muchos patógenos mortales es que los síntomas de la infección pueden tardar varios días o en algunos casos incluso semanas en aparecer. Desafortunadamente, la persona se vuelve contagiosa mucho antes de que los síntomas sean visibles. Aun si usted se cuida, puede que sus familiares no lo hagan. Durante una pandemia no es buena idea hacer reuniones en el patio, no es bueno agarrar las tomaditas, es bueno limitarse. Estas reuniones sociales aumentan la posibilidad de esparcir la infección espontáneamente y como no se ve la gente infectada, no hay manifestación, puede ser que esté infectada y la gente ni lo sepa.
y esté hablando con una persona que se ve sana y es portador de un virus. ¿Y qué va a pasar? Que esa reunión de patio ya arriesgó a toda la familia, porque si la familia se haya protegido bien, lavado la mano, manteniendo la distancia social y todo, y por una pequeña reunión de patio a tomarme una cerveza, lleva uno el virus a la casa. Sean cuidadosos. Trabajando desde casa. Esto no es posible para todos nosotros, pero es posible que se sorprenda por cuántos trabajos se pueden completar de forma remota, al menos por un tiempo, debido a la tecnología moderna. Durante una pandemia, muchos empleadores serán cada vez más receptivos a las solicitudes de los empleados para teletrabajar. Algunos empleadores pueden incluso requerirlo cuando la pandemia se vuelve lo suficientemente significativa como para justificar tal acción. Mantener a los niños en casa. La mayoría de las escuelas y los programas de guardería se cerrarán una vez que la amenaza pandémica se vuelva grave. Por lo general, es muy buena idea mantener a los niños en casa. Los edificios e inmuebles donde los niños permanezcan en cercanía son tierra de cultivo de la infección. No hay que sacarlos al parque, no hay que sacarlos, déjenlos adentro. Evita el transporte público. Cuando un gran número de personas permanecen en lugares cerrados, el riesgo de infección aumenta significativamente. Esto es especialmente cierto cuando se utiliza el transporte público. De hecho, esta es la forma principal en la que el ébola y el COVID y otros patógenos mortales viajan de un continente a otro tan rápidamente. Debido a que los síntomas de infección no aparecen sino hasta después de varios días, es muy difícil decir si alguien está infectado o es contagioso con solo mirarlo. Así es como comienza la pandemia. En el momento en que alguien se da cuenta que está infectado, es posible que ya haya infectado a cientos o miles. Usando un respirador o mascarilla. Usar un respirador mientras viaja en público puede parecer engorroso, molesto, pero es la mejor manera de prevenir la infección por partículas de aire. Es importante señalar la diferencia entre un respirador y una máscara quirúrgica. Una máscara quirúrgica solamente evita que la persona que la use propague infección. Un respirador, por otro lado, evita que otros inhalen materia infectada transmitida por el aire. Esa es la diferencia. Utilice únicamente un respirador que esté certificado por NIOSH, ya que estos son los únicos respiradores que cumplen con un estricto estándar de calidad necesarios para protegerse de cualquier infección. Como mínimo debe comprar respiradores N95, como son las mascarillas N95 que sí se han podido conseguir aquí en Monterrey. Eso significa que el 95% de todas las partículas están bloqueadas. Por supuesto, N99 y N100 son aún mejores. La N en el nombre significa que el respirador no es resistente al aceite. En la mayoría de los casos no es un problema, pero en entornos industriales con concentraciones de aceite en la zona puede degradar el rendimiento de un respirador o incluso causar que falle por completo. Si se planea estar en un área donde hay concentraciones de aceite, busque un respirador R o P. Una nota final sobre los respiradores: se puede elegir entre modelos reutilizables o desechables. Un respirador reutilizable utiliza filtros reemplazables. Estos respiradores generalmente también son más cómodos de usar durante largos periodos de tiempo. Desafortunadamente también son más caros y necesita asegurarse que tiene un buen suministro de filtros de reemplazo para un uso a largo plazo. Los respiradores desechables son menos costosos, pero tienen una vida útil finita, después de lo cual deben ser desechados. Cualquiera de las dos opciones funciona bien, pero vale la pena pagar el dinero extra para comprar un respirador reutilizable de calidad y un montón de filtros que lo más que sea posible. Protegiendo sus ojos. Muchos patógenos peligrosos pueden ser absorbidos a través de la membrana mucosa del cuerpo, eso incluye los ojos. Cuando viaje fuera de la casa durante una pandemia, asegúrese de usar protección ocular adecuada para evitar introducir gotas contaminadas, por ejemplo un estornudo en los ojos. Las gafas de seguridad a prueba de salpicaduras funcionan bien para este propósito. Incluso puede usar gafas de natación para disminuir significativamente las posibilidades de infectarse. Los gogles.
Usando guantes médicos. Otra manera fácil de prevenir la infección es usar guantes médicos tan a menudo como sea posible. Los guantes evitan el contacto directo con la piel, con los patógenos, muchos de los cuales pueden ser absorbidos en el cuerpo a través de cortes abiertos o llagas en la mano. Incluso un corte de papel podría convertirse en una fuente potencial de infección durante una pandemia. No se olvide de las mascotas. Las mascotas a menudo se pasan por alto en una fuente, se pasan de alto como una fuente potencial de infección durante una pandemia. Desafortunadamente, ese tipo de pensamiento es peligroso. No solo las mascotas son susceptibles muchas veces a las mismas enfermedades que los seres humanos, sino también a los animales que salen del hogar al aire libre. Con frecuencia pueden introducir patógenos mortales al hogar fácilmente. Por eso no hay que sacar a pasear al perrito, dejarlo que salga a la calle. Además, muchas de las enfermedades capaces de causar una pandemia como el ébola o el COVID se originan en animales antes de ser transferidas a seres humanos. En algunos casos esto significa que sus mascotas son aún más susceptibles a portar enfermedades que podrían matarle. Si bien estas prácticas recomendadas pueden parecer fáciles, te sorprenderá cuántas personas no siguen estos sencillos pasos para reducir o eliminar la infección. Y si se ponen a pensar, todo lo que he mencionado hasta ahorita ya se ha dicho y se ha dicho en la publicidad televisiva. Y son fáciles, y aún siendo fáciles no lo hacen. Consideraciones especiales para infantes y adultos mayores. En un mundo ideal, todo el mundo sería capaz de cuidar de sí mismo durante una pandemia. Desafortunadamente, este no es el caso, especialmente cuando se trata de bebés, niños pequeños y ancianos. En este capítulo veremos algunas maneras de acomodar a estos grupos durante un escenario de crisis. Asistiendo a los adultos mayores. El gobierno federal nos dice que esperemos al menos una reducción del 40% de la fuerza del trabajo general durante 2 semanas o más durante una pandemia. Esto incluye reducción en la capacidad de servicio para las personas mayores. Eso significa que si usted o un ser querido dependen de servicios especializados como servicios de salud en un hogar u hospicio, esos servicios pueden no estar disponibles por periodos indeterminados de tiempo. Primero, consulte con cualquier servicio requerido por usted o un ser querido para averiguar si tiene un plan de emergencia para hacer frente a una pandemia. Si no es así, es aconsejable buscar servicios similares que estén preparados para proporcionar al menos un servicio razonable durante la pandemia. También puede comenzar a prepararse por su cuenta, abasteciéndose de un suministro de 3 meses de artículos considerados esenciales a la salud de sus seres queridos. Esto incluirá alimento, agua, medicamentos y otros artículos básicos. Si se requiere atención médica especializada de forma regular, estaría bien servido para aprender las técnicas necesarias con anticipación. Esto es esencialmente cierto si se requieren tratamientos intravenosos. Esta habilidad no son difíciles de aprender y son una excelente habilidad para tener en cualquier situación de supervivencia. Cuidando a los niños e infantes. Los niños son especialmente propensos a la infección durante una pandemia, porque dependen casi en su totalidad de los adultos para mantenerlos limpios y bien alimentados. Desafortunadamente, la falta de vigilancia mostrada por los niños pequeños combinada con un sistema inmunológico significa que tenemos que ser extremadamente cautelosos para poder proteger la vida de los niños. Durante una pandemia, el acceso a los servicios de salud convencionales puede ser difícil o incluso inexistente. Esto significa que los problemas comunes como una infección del oído pueden requerir tratamiento médico en casa. Un botiquín de primeros auxilios para el hogar completo con artículos específicos para bebés es esencial. Artículos comunes que su kit de primeros auxilios debe tener incluyen termómetro infantil, por lo menos uno que no requiera baterías, crema para rosaduras, Tylenol infantil, Motrin infantil, Benadryl infantil, crema de hidrocortisona, gel oral para bebé, vaselina, jeringa de bulbo. Lo más importante durante una pandemia es mantener a los niños aislados de las actividades sociales. Esto por sí solo puede prevenir infecciones en niños con un sistema inmunológico subdesarrollado a muchos patógenos, especialmente a virus mortales como el ébola o el COVID.
Amamantar salva vidas. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la lactancia materna es una forma de las más eficaces para proteger a los lactantes de infección durante una pandemia. La lactancia materna elimina la necesidad de utilizar un suministro de agua potencialmente contaminado y protege a los niños de enfermedades respiratorias que podrían llegar a ser mortales si los servicios de salud no existen. Si usted está cuidando un bebé y elige usar fórmula, asegúrese de tener al menos un suministro de 3 meses a mano en todo momento. Si utiliza fórmula en polvo, asegúrese que la fuente de agua esté libre de contaminación. El agua embotellada es buena opción para esto. Si se queda sin fórmula durante una crisis y la lactancia materna no es una opción, también puede hacer su propia fórmula con una solución temporal. La fórmula casera no es difícil de hacer, como se puede ver en la siguiente receta. Vamos a poner la receta de fórmula. Receta para fórmula casera. Ingredientes: 2 partes de leche de vaca hervida y fría, 1 parte de agua hervida, 1 cucharada de azúcar o aceite. Si esos ingredientes no están disponibles para hacer la receta, también puede preparar 2 partes de leche evaporada, 3 partes de agua hervida o fría y 1 cucharada grande de azúcar o aceite. Si bien esta receta de fórmula no es considerada una solución de alimentación a largo plazo, no se reportan efectos secundarios a corto plazo causados por la alimentación temporal de los bebés con cualquiera de estas recetas. Si su hijo es un poco mayor, asegúrese de tener suficiente comida para bebés para durar al menos 3 meses. Los alimentos para bebés son realmente baratos y tienen una larga vida útil, perfecta para alimentar a su hijo pequeño durante un evento pandémico. Higiene. Nuestros esfuerzos para evitar la infección están determinados principalmente por nuestro nivel de higiene. Por supuesto, es posible contraer ébola o COVID o cualquier patógeno mortal a pesar de sus esfuerzos de higiene, pero los riesgos son mucho menores cuando se permanece vigilante durante una pandemia. Minimizando el riesgo. Puede aumentar sus posibilidades de evitar infección siguiendo estos consejos cada vez que salga de casa. Cubrir toda herida interior y reciente con material curativo impermeable. No toque la cara o los ojos con las manos o guantes que hayan utilizado en el exterior. Lave las manos frecuentemente. Utilice guantes quirúrgicos. Utilice una mascarilla o respirador. Al comprar artículos en la tienda, utilice una tarjeta de crédito o débito para el pago siempre sea posible. Si usa dinero en efectivo, guárdenlo en una bolsa de plástico separada y desinfecte con Lysol o frotando alcohol una vez que regrese a casa, porque el patógeno se puede transmitir por medio del dinero. Maneje el correo con mucho cuidado, ábralo fuera de la casa mientras use guantes y un respirador. Deseche el correo innecesario y desinfecte los artículos que retenga con Lysol y otro desinfectante. Sé que eso es muy engorroso porque me llegan los recibos de teléfono, de agua, de luz y los dejan afuera en la puerta. Pues hay que desinfectarlo porque recuerden que en el caso del COVID sobrevive por 3 días. Cree una solución de leija usando 3 cuartos de taza de lejía sin aroma por un galón de agua. Esta solución elimina el 99.99% de patógenos. Se puede utilizar como un producto de limpieza general en la mayoría de las áreas del hogar. Utilice alcohol medicinal o Lysol en los electrónicos u otros aparatos que puedan reaccionar a la lejía. Eliminación de desechos. Otro problema que probablemente enfrentará durante la pandemia es la ausencia de servicios públicos como aguas residuales y la eliminación de basura. Estos servicios pueden no estar disponibles durante unos días, semanas o incluso meses, dependiendo de la gravedad del brote. Debemos ser capaces de hacer frente a la eliminación de residuos por nuestra cuenta durante estos días. Basura. Les sorprendería lo fácil que es reducir la basura a través de artículos que normalmente irían al cubo sin pensarlo 2 veces. Recicle todo lo que pueda, esterilice y reutilice botellas, latas, otros recipientes cuando sea posible. Crea una pila de composta para cualquier desperdicio de alimentos, pero no incluya carne o alimentos grasos porque tardan demasiado en descomponerse y podrían traer plagas. En algunos casos es posible que pueda quemar la basura, pero asegúrese de consultar con las autoridades locales antes de hacer esto.
Desagüe. Su tubería interior requiere tanto el servicio de alcantarillado que elimina los residuos como el agua para operar el inodoro. Si usted tiene un sistema séptico para tratar con aguas residuales, es fácil. Si depende del servicio municipal de desagüe, esté preparado para que este servicio deje de funcionar durante una pandemia. Por lo menos es posible que no tenga acceso a agua corriente para vaciar las aguas residuales. Un truco es usar el agua que se ha utilizado para limpiar o lavar como una forma de vaciar los inodoros, porque no va a haber agua. También podría confiar en un inodoro químico, como los que se encuentran en las autocaravanas o en las construcciones. Desafortunadamente estos inodoros necesitan ser bombeados con bastante frecuencia, otro servicio que probablemente desaparecerá durante una pandemia. Esto hace que los inodoros químicos sean una buena solución a corto plazo, pero no a largo plazo. Sobre todo en tiempo de pandemia tampoco eso funcionaría. También puede fabricarse un inodoro interior con una bolsa de basura de plástico de alta resistencia, agregar arena para gatos o aserrín, y eso ayuda a reducir los olores en revestimientos que pueda quitar y desechar después de ser utilizado. Estas bolsas de residuos deben almacenarse al aire libre en un lugar donde los animales no puedan abrir las bolsas hasta que la pandemia haya disminuido y los residuos puedan eliminarse adecuadamente una vez más. Recuerden que esto es muy sencillo. Se utiliza un bote de 20 litros como el que usan para la pintura y se le pone una bolsa y puede usarse como inodoro, y la bolsa se desecha después de haber sido utilizada. Manteniendo limpio. Además de lavarse las manos con frecuencia, es importante mantenerse limpio y fresco para pasar bien la pandemia. Esto incluye los utensilios para comer, la ropa y nosotros mismos de forma regular. Desafortunadamente, si los suministros municipales de agua fallan o se contaminan, estas tareas se vuelven mucho más difíciles. Si el agua escasea, es necesario conservarla tanto como sea posible. A menudo, eso significa usar la misma agua para varias tareas. Podría lavar los platos en una bandeja para atrapar el agua sucia, por ejemplo, y usarla para el inodoro. También puede usar un cepillo, incluso arena limpia y periódico viejo para eliminar la mayoría de los restos de comida de los utensilios de alimentación, sin usar agua en absoluto. Estos platos deben lavarse después en agua caliente y jabonosa para desinfectar, pero el ahorro de agua puede ser significativo. Lavar la ropa durante una pandemia donde el agua está limitada y no hay electricidad también presenta un desafío. Las formas más fáciles de mantener la ropa limpia es lavar a mano los artículos en la bañera o en un cubo de 5 galones. De hecho, el uso de un cubo de 5 galones y un émbolo de inodoro limpio como agitador es una excelente manera de limpiar completamente la ropa, y esos artículos simplemente se pueden colgar alrededor de la casa para airarlos o secarlos. Por último, mantenernos limpios durante una pandemia puede ser complicado, especialmente si el acceso al agua potable es limitado. Un cubo negro lleno de agua colocado al sol durante un par de horas es una manera fácil de crear agua tibia para el baño. Evite usar la bañera siempre que sea posible, ya que es demasiado grande y consume mucha más agua para usar un cubo en un baño de pájaro. Aunque se necesita más trabajo para mantenerse limpio y cómodo durante la pandemia, recuerde que la falta de higiene es una de las principales causas de infección. Cualquier cosa puede hacer para reducir ese riesgo, podría ser lo que le mantenga a usted y a su familia a salvo. Cuidando a los enfermos. A pesar de todos los esfuerzos para permanecer libre de infecciones durante una pandemia, la realidad es que usted o su ser querido pueden enfermarse. Para sobrevivir eficazmente a una epidemia es imposible atender los fundamentos del tratamiento de los enfermos. No solo podría salvar la vida de alguien, también podría estar ayudando a proteger a otros de que la familia de la exposición, siguiendo unas simples reglas. Control de la infección. La parte más importante de mitigar el riesgo de infección generalizada en su hogar es asegurar inmediatamente a cualquier persona que muestre síntomas. Cualquier persona puede estar enferma, debe estar aislada en una habitación designada para recibir tratamiento. Tan pronto como comience la pandemia, seleccione una habitación para albergar a enfermos. Haga esto antes de que alguien se enferme. La habitación debe estar vacía de muebles innecesarios y limpia y desinfectada a fondo.
Idealmente esta habitación estará cerca de un baño. Coloque un químico en la habitación de baño para que cada que se pueda se limpie. Por eso les digo que es muy difícil prepararse con mucho tiempo, y más cuando ya estamos viviéndolo. Porque sí se necesita tener un cuarto donde se debe poner a los enfermos, no debe estar en la casa en general, sí se debe aislar para no provocar un contagio general, porque si no toda la familia se enferma y no se va a poder ayudar uno a otro. Debemos tratar y luchar lo más que podamos por mantenernos sanos. Cuando alguien se enferma, inmediatamente después de descubrir que uno o más miembros de la familia se han infectado, separe a estas personas, colocándolos en la sala de tratamiento predeterminada. También puede reducir la infección limitando a las personas que entran en el hogar, aquellas que no se consideren necesarias para el cuidado y otras tareas esenciales. Cuando menos tráfico a través de la casa, menos posibilidades de que la infección se propague. Mantenga la higiene durante el tratamiento, use guantes y un respirador cuando se cuida a los enfermos, y el lavado frecuente de manos para evitar la propagación de la infección a otras áreas del hogar. El uso de tazas, platos, cuencos y utensilios desechables para los enfermos previene aún más la propagación de los patógenos y el debido método de desecho, porque no va a servir de nada que se vaya a la basura general, que donde está en contacto con todos los demás de la familia. Debe tener un sistema para deshacerse de las cosas sin que se mezcle con la basura general que esté dentro del hogar. Cualquier desecho de la sala de tratamiento debe desecharse inmediatamente y mantener separada del resto del hogar. Es importante recordar que una enfermedad pandémica por lo general no es curable usando la medicina moderna. El sistema inmunitario de la persona infectada es lo único capaz de combatir el patógeno, por lo que su papel como cuidador es simplemente mantener la zona desinfectada y atender las necesidades básicas del paciente mientras se protege de la infección. Conclusión. Esta es la parte donde yo les digo que este tipo de manuales de supervivencia eran dados antes de que llegara la pandemia. En nuestro caso, ya vamos a 32 días que comenzó. Conclusión, dice, si se produjera una pandemia en este momento, muchos de nosotros veríamos rápidamente las diferencias inherentes a sobrevivir a este tipo de amenaza, ya que se compara con escenarios de supervivencia más tradicionales. Huir podría ser imposible dependiendo de la gravedad del brote, obligándole a luchar contra un enemigo invisible usando solo los suministros dentro del hogar. Una pandemia podría durar meses, no se sabe. De hecho, la vida normal puede convertirse en algo del pasado indefinidamente cuando se tiene en cuenta las tasas de mortalidad de supervirus recién descubiertos como el ébola y el COVID. Para combatir estos patógenos y protegerse de la infección, la higiene adecuada es esencial. Evite salir de la casa a menos que sea absolutamente necesario y use un respirador para evitar la inhalación de material contaminado. Recuerde que si bien la prevención es sin duda la mejor solución, puede ser imposible evitar la infección. Cuando alguien se enferme, manténgalo separado de los otros miembros de la familia, colocándolos en una sala de tratamiento designada que se mantenga limpia en todo momento. Una pandemia puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros ya estamos en ella. Esta es la razón por la que debería empezar a planear un plan de contingencia para sobrevivir a esta amenaza ahora mismo. Asegúrese de que tiene alimentos y agua adecuados, suministros médicos y cualquier otra cosa que se considere necesaria y le dé una clara ventaja sobre aquellos que no se tomaron el tiempo de prepararse para ese tipo de desastre de antemano. Ahora, ya estamos en la pandemia. Todos estos conocimientos ahora es cuando se deben aplicar. Este es un manual muy básico, pero fácil de aplicar. Se usó cuando lo de la pandemia del ébola y sí funcionó. Ahora nos toca a nosotros resistir y sobrevivir, ya que después nos estaremos riendo y celebrando que libramos la pandemia del COVID-19. Cuidémonos de verdad. No creo que la vacuna esté rápido,
Pero si respetamos la higiene, la sana distancia, quedarnos en la casa, sé que vamos a salir adelante. No juegues a suponer que tal vez la pandemia no es real. Porque si tú no te cuidas, violas el derecho al otro de estar sano. Mejor haz lo que tienes que hacer. Y ya cuando pase, saldremos a donde querramos, haremos lo que querramos. Pero sí me gustaría que fuéramos todos. Mucho ánimo y bendiciones a todos. Este material es de libre distribución. Compártanlo, ojalá que sea útil. No tiene pretensión de nada. Simplemente en este tiempo debemos apoyarnos formando la cadena de la unión. Es cuanto. Se despide de ustedes el maestro Koji para el programa La Hora de los Brujos. Muchas bendiciones y que estén muy bien. Todo lo que inicia se acaba. La pandemia también tiene su límite y tarde o temprano se va a acabar. Y cuando se acabe haremos fiesta y me va a dar mucho gusto verlos a todos y saber que muchos se salvaron por un granito de arena que una persona dio. Cuando son muchos granos de arena, va a ser una playa entera de soluciones para librar este momento crítico. Bendita sea la humanidad, bendito sea el mundo, benditos seamos todos y salgamos adelante. Salam aleikum, se despide de ustedes el maestro Koji Tatenfinda. Bendiciones y que todos estemos bien. La hora de los brujos. Magia, brujería, esoterismo. La hora de los brujos. Bienvenido. Tienes una cita con el misterio. La hora de los brujos.